Parece que la vida de un artista es difícil porque ser autónomo en la vida es difícil, ¿no? Como llevar adelante tu propio deseo, ser coherente con ese deseo, cuidar ese deseo, como todo lo que cuidamos en la vida, muy difícil, ¿no? Porque el ego nos traiciona, nos pasan fantasmas muy extraños que tienen que ver con el miedo, que puede ser que seamos muy destructivos con lo que estamos queriendo cuidar, pero eso es el hecho de relacionarte con la vida. Eso te puede pasar con tu profesión, con un hijo, con una pareja, con una amistad, ¿no? No creo que es una época para ser original, creo que es una época para ser singular, ¿no? Para tener un rasgo que te caracterice a vos dentro de tu búsqueda y defender esa mirada dentro de la marea, ¿no? En ese punto. La pandemia empezó a considerar que hay presencialidad en la virtualidad, que es un tema que a mí me interesa trabajar hace mucho tiempo. Yo en 2013 dirigí Distancia, que es una obra con actrices virtuales de muchas ciudades, y justamente me interesaba decir, la presencialidad que estábamos hablando en el teatro hoy es virtual también, no solamente la presencialidad física. Y en realidad te das cuenta que lo importante es ser uno, me parece, y la singularidad de uno, y me parece que cuando está pasando algo invocador, hay conexión, ¿no? Que hay una mentira muy grande que es que uno no puede vivir de esta profesión. Lo que pasa es que hay poca gente que lo intenta en un sentido radical. Esta profesión se puede vivir como de cualquier profesión se puede vivir. Lo que pasa es que te lo tenés que tomar muy en serio, levantarte todos los días a trabajar, no a esperar que alguien te llame para poder hacer un proyecto. Cuando sos artista, estás trabajando con tu sensibilidad, y a medida que te encontrás con el otro y el otro te empieza a afligir en su modo, o tenés miradas prejuiciosas sobre lo que haces, o escuchás que te juzgan, o que te miran de una manera horrible y demás, eso es parte de esta profesión. Y enfrentar eso y anteponerse a eso es parte de ser artista. Bueno, estamos de nuevo acá en Madrid, en esta sección que se llama Historias que Viajan, en donde tenemos la posibilidad de conectar con distintas personas de Argentina que han podido forjar una historia en el exterior. Y en este caso tenemos una historia muy interesante con un artista que es multidisciplinario. Él se define de esa manera. Ahora ya nos va a contar y nos va a dar más significación sobre esa definición, pero que en general trabaja en la ficción y cómo esa ficción impacta en la vida de las personas. Así que, ¿cómo estás, Matías? Encantado de verte por aquí. ¿Te gustó la definición? ¿Te definirías así como artista? Creo que sí. Bueno, en realidad yo creo que mi trabajo, a mí me interesa como justamente como salir de la lógica más de catálogo, ¿no? Una época donde se está como siempre todo catalogando y todo tratando de ponerle rótulos. Me fui dando cuenta que en realidad, por mi historia y por la singularidad de la vida que fui llevando adelante, con un montón de cuestiones personales y artísticas y profesionales, ¿no? Que fueron pasando en mi vida, yo creo que se fue definiendo también el modo de mi producción. Creo que tal vez transdisciplinar me interesa más en el sentido de justamente un juego de disciplinas que está atravesando varias disciplinas y que están en ese espacio de lo inclasificable, de un modo de obra que va cambiando de cuerpo, que siempre evidentemente es ficción, son distintos modos de relacionarnos con la ficción, pero la corporalidad justamente es diferente, ¿no? La corporalidad, me refiero, no es la disciplina en términos como más concretos, como puede ser el cine, el teatro, sino justamente va tratando de tomar de las distintas disciplinas un cuerpo que transversalmente se vuelve trans en ese sentido, ¿no? Porque corresponde a muchos géneros, a muchas disciplinas. Y esta definición que vos te das también tiene que ver con tus inicios, me imagino, ¿no? Y con por dónde te criás y cómo te vas moviendo en digamos, tu formación como artista, cómo son esos inicios. Bueno, qué sé yo soy hijo de inmigrantes uruguayos que llegaron a la Argentina, y la verdad que en ese juego, al final de para los argentinos en cierta medida ser uruguayo y para los uruguayos ser muy argentino, definió de alguna manera quién soy. Por eso yo también a la vez me crié en una frontera geográfica, evidentemente, por estos desplazamientos sobre el Río de la Plata, pero también es verdad que en el medio de varias disciplinas. Mi padre es
yesero, matricero, ceramista. Entonces crecí de alguna manera con una relación como muy fluida con justamente algo de la plástica, ¿no? Como del trabajo escultórico. Y la escena apareció como muy pronto, porque fue un colegio con mucha relación con lo artístico de alguna manera, entonces también empecé como a actuar desde muy chico en el colegio y bueno, y ahí entre la escultura y la ficción empezó a pasar un poco mi mundo. Y es verdad que después cuando crecí, fui a la universidad, yo estudié dirección de arte en publicidad, que fue como una carrera como más formal, que tenía que ver más con una motivación de mis padres más que mía, pero yo creo que todo al final nos enseña un montón de cosas. Y yo en ese momento fui muy permeable, pero al final me permitió, bueno, diversificar también mi formación, porque estudié con muchos maestros, que creo que hay una formación súper interesante en Buenos Aires de estudiar con maestros del teatro independiente, y la verdad que tuve suerte de tener maestros maravillosos en Buenos Aires, como los sigue habiendo, y la formación fuera de lo académico es muy poderosa en Buenos Aires, por lo menos en todo lo que tiene que ver con la actuación, con la dirección. Entonces es verdad que en esos cruces empecé como a producir, y a medida que empecé a producir me fui dando cuenta que en realidad mi trabajo también estaba en una frontera y que no era un modo de hacer teatro más tradicional el que me funcionaba a mí como creador, sino justamente una pregunta, ¿no? Que tiene que ver cómo nos relacionamos con la ficción y cómo aparece la ficción de distintas maneras dentro de nuestra realidad, transformándola, ¿no? Como la ficción como en realidad una herramienta de mediación social. Por eso creo que definitivamente la cultura en ese sentido ocupa un lugar muy importante en la sociedad, que tiene que ver con la salud sensible de la sociedad, ¿no? Y la ficción como mecanismo me parece muy interesante como estudio en realidad y como dispositivo para desarticular un montón de fricciones que de alguna manera existen en la sociedad, ¿no? Y más en la sociedad del espectáculo en la que vivimos, ¿no? Que de alguna manera los políticos cada vez se parecen más a personajes de la ficción, ¿no? Y las redes sociales también. Las redes sociales, y también hay algo de la gente votando más que como ciudadanos por momentos como público, ¿no? De personas que son más cercanas al entretenimiento que a la política, ¿no? Que están más construyendo ficciones. Como también perdiendo su rol protagonista, digamos. ¿Te referís también? Bueno, en realidad tomando un rol muy protagonista, que pareciera muy de estrella de la ficción, de alguna manera, pero no a nivel... pero perdiendo la lógica de la política, intrínseca de la política, que tiene que ver con ayudar al sistema social a encontrar mejores beneficios de relaciones entre ellos, colectivamente, y también en relación a su bienestar, ¿no? Como educativo, económico, ¿no? Desde todo punto de vista. Y hoy los personajes, bueno, pareciera que se saltan un poco esa lógica, muchos de estos personajes. Y el público ya entró en una mediatización que, bueno, que ya se viene pensando hace muchas décadas, ¿no? Pero bueno, digo todo esto porque de alguna manera mi trabajo está en toda esa frontera, ¿no? Como no es un trabajo más al uso de un director que crea obras de teatro, sino justamente cuando estoy creando yo necesito ahí estar en el medio y redefiniendo cuál es el cuerpo de la obra de la ficción, ¿no? Bueno, hay muchas cosas para hablar. Bueno, en primer lugar, en cuanto a esa formación, obviamente vos creés, escuché en una conferencia que decías que la obra de un artista está directamente relacionada con las cosas que vivió el propio artista. Dentro de esa formación que vos tuviste, que estuvo rodeada de varias disciplinas, ¿cuál crees que es una clave o un par de claves que fueron como determinantes a la hora de plasmar tu obra, digamos, que después haya tenido eso? Aunque ya hayas dicho bastante. Sí, yo creo que, bueno, al final todo condiciona, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, yo empecé bueno, soy parte de una generación que le tocaron como muchas crisis, ¿no? Como en Argentina, y estar como constantemente sobreponiéndonos como sociedad cada un tiempo a crisis muy duras, ¿no? Como yo cuando empecé era el 2001, ¿no? Entonces fue una época muy difícil, pero sin embargo fue una época
de mucha libertad artística, ¿no? Porque cuando hay grandes crisis económicas, lo más lindo que hay, por lo menos si hay algo lindo, tiene que ver con decir, llegado ese momento uno hace lo que quiera, ¿no? Porque si ya no hay tantas posibilidades de progreso... Hay más ansiedad de expresarse, digamos. Claro, de expresarse y de libertad de decir, bueno, lo hago porque lo necesito, ¿no? En ese sentido. Y aparece una necesidad muy clara que Buenos Aires sigue teniendo un sistema cultural muy sólido porque los artistas tienen una necesidad de producir artísticamente, ¿no? De desafiar la realidad, pareciera. Y a mí eso me parece súper interesante porque me parece que genera justamente una posibilidad que no está necesariamente relacionada con lo económico, te quiero decir, porque también igual es un trabajo, ¿no? Yo siempre he vivido de este trabajo, entonces también hay una parte que tiene que ver con el trabajo de ser artista, pero hay otro que tiene que ver con esa libertad que yo la aprendí en Buenos Aires y que la sigo teniendo de alguna manera, ¿no? Como para poder producir una obra singular, como vos decís, también uniendo quién soy y en ese sentido entre el cruce de dónde vengo en relación a la cerámica, a la escultura y después mi formación en la ficción, también hice mucha curaduría, gestión, no sé, como que al final creo que el territorio te define como artista y a mí por lo menos mis primeros años en Buenos Aires produciendo fueron los que me definieron, definitivamente. Y aparte, por último, también un modo muy cooperativo de producción, que yo creo que en eso Buenos Aires es súper poderoso, porque allí siempre hay gente con ganas de hacer, de producir, y no importa cómo, sino el hecho de estar juntos, de desafiar la realidad a través de lo que hacemos, ¿no? Y eso creo que construye una familia. No se imponen, digamos, los egos, digamos, no hay una imposición de... Que puede haberlos, pero no se impone el dinero por sobre la obra, creo. A pesar de que después en algún momento sí, te quiero decir, después que uno lleva tiempo, ¿no? Pero en principio no. Cuando uno quiere hacer un proyecto, primero estás con gente que respetás, que querés y que querés convivir. Y eso hay veces que no sé, yo trabajando más hace un tiempo fuera, de pronto te unís a las personas que son las mejores para tu proyecto y no hay una cuestión de decir, también estoy eligiendo a la gente con la que quiero estar. Claro. Y en Buenos Aires es muy presente eso, como quiero compartir tiempo con esta persona. Como sin querer empieza el interés a ser como el primer lazo. Claro, creo que siempre como una relación de amistad muy amorosa, como muy cooperativa, muy Buenos Aires en ese sentido. Bueno, esa formación entonces fue muy importante. También de las ideas que habías desarrollado, me gusta mucho esto de la ficción. Vos creo que fue tu primera obra, novela. Sí. A través de las novelas argentinas, como que intentás explicar esto, ¿no? Cómo estas novelas transformaban la vida propia de tu familia en este caso, pero en general de las personas. Si querés podés explicar mejor esta obra, pero lo ves aún mucho más ahora con las redes sociales y con lo que se está generando en las redes, digamos. Sí, yo creo que al final esa ventana que era la televisión en su momento empezó a espejar, ¿no? Como la realidad, y más que a que sea una vía de escape, como creo que fue mi sensación cuando produje la primera obra en novela, ¿no? Como una familia que le pasa una situación muy trágica y que a partir de eso solo la puede reconstruir esa tragedia a través justamente del discurso de la telenovela, ¿no? Primero porque yo soy hijo de una familia obrera y eso eso al final definió mucho quién soy en todos los sentidos más positivos, ¿no? Como que me da siempre el poder, ¿no? que tiene justamente la clase obrera de transformación de la realidad, o por lo menos la que yo pude ser parte, ¿no? Y en ese sentido, claro, los géneros populares son de alguna manera los que consume el gran público, en ese sentido, y que históricamente para las historias de las artes son los géneros más despreciados, ¿no? Porque no corresponde a una parte de lo que son las artes, que son las
las élites, ¿no? Como de la sociedad intelectual. Yo no quiero pertenecer de alguna manera, primero porque yo pertenezco a otra clase y quiero seguir perteneciendo a esa otra clase y no me interesa trabajar desde esa lectura como casi de un panóptico, ¿no? Como que mira a la sociedad, que juzga a la sociedad políticamente. Lo reflejaste también en quizás propuestas que... Sí, en todas las propuestas. ¿Que rechazaste quizás o...? No, es... A mí me parece que uno... la visión a la hora de crear, digamos. Claro, a mí me parece que uno cuando empieza a crear, uno intelectualiza obviamente su trabajo y hay mucha gente académica, por suerte, y periodistas, ¿no? Como que van pensando sobre tu trabajo y van elaborando con vos, ¿no? Como lo que vas haciendo. Y yo lo que me di cuenta es que Novela, al final, que es mi primera obra, marca como una declaración de intenciones de quién soy, porque por sobre todo a mí me interesan los géneros populares y los géneros que realmente están dialogando con la sociedad. Por más que la forma, por momentos, desde la lectura más artística compleja pueda ser muy chata, a la vez tiene una enorme capacidad de diálogo, en principio. Entonces yo lo que trabajo en mi trabajo desde mi primera proyecto es como en utilizar de alguna manera esos grandes géneros que están en diálogo con la sociedad y transformarlos para dialogar desde otra manera, ¿no? Casi como cambiando el dibujo de la ficción y poniendo a todas las que son los pilares de la ficción, como la dramaturgia, como la escena, la escenografía, no sé, la luz, como en otra perspectiva que le pueda dar justamente al trabajo una especie de sensación de algo que conozco pero que desconozco. Que esa es la realidad, es la figura de un extranjero, ¿no? Es una persona que conozco pero como viene del más allá, en cuanto la situación mía se pone compleja y me empiezan a dar miedos en relación, siento que es el enemigo porque es lo que no viene de acá, ¿no? Y yo creo que al final, por eso es quién soy, ¿no? Como que al final mi ficción se relaciona primero con ser migrante, primero por ser hijo de obreros, y toma eso como los principales valores, ¿no? Para justamente hacer esta obra que evidentemente tiene una mirada más singular sobre la realidad y sobre qué es la misma ficción. Entonces el mismo Novela es definitivamente una novela que está de alguna manera relacionándose muy extrañamente con la realidad, ¿no? Así que sí. En cuanto a lo que le generás al público, que digamos que tiene mucho que ver con estos que sentías vos, de ese desconocimiento de algo no fijo, digamos. ¿Cómo pensás tus obras con respecto a lo que le querés generar al público y puntualmente con distintas obras y el enfoque? ¿Cómo pensás al público y al espectador previo a realizar una obra creativa, digamos? Yo no pienso... Me pasan dos cosas. Una es que no pienso tanto lo que quiere el público, como si te dijese, no me interesa para nada, pero sí lo que me interesa es quién es. ¿Cuál es el sistema cognitivo con el que el público mira mi trabajo y cómo me relaciono con su sistema cognitivo, ¿no? No con su gusto, para nada, pero sí con cómo se relaciona con la ficción. Yo estoy evidentemente obsesionado con eso, con el modo de mirar, con qué es espectar. O sea, que hay mucho estudio también de la cabeza de las personas, digamos, ¿o no? Sí, por eso yo digo, al final yo en la universidad, por una cuestión familiar, estaba como muy obligado a hacer una carrera como más tradicional, y mi formación artística era como más, al final por eso yo empecé contándote eso, que al final fue súper positivo, claro, en un montón de sentidos, sí. Pero la publicidad, si algo hace, es estudiar qué es el consumidor, ¿no? Y qué es la psiquis. Y a mí me parece súper interesante, porque al final fue un tema importante dentro de mi trabajo, ¿no? Que es el espectador, ¿no? Como que mira, cómo siente, qué es lo que transforma en su sensibilidad lo que está viendo, ¿no? Entonces, posiblemente en el diálogo con los espectadores, a mí me interesa crear una conversación, por ejemplo, ¿no? Que hay veces que el teatro más tradicional no conversa mucho, ¿no? Como muestra, exhibe y en todo caso la gente conversa afuera. Un rol activo, digamos. Claro.
hay muchos de mis trabajos que los espectadores son postproductores de alguna manera del trabajo, hacen la edición del trabajo o conversan dentro del trabajo con quien está llevando adelante la ficción. Entonces me interesa como generar, bueno, la ficción como herramienta de mediación social, ¿no? Como yo creo que hoy es todo tan ficcional lo que vemos a veces en las noticias y a la vez repercute tanto en nuestra realidad y la gente por momentos pareciera poco consciente de que eso va a repercutir en su realidad y que la va a transformar y que la puede transformar por décadas sus decisiones y que al final tenemos una sola vida y van pasando las décadas y vamos perdiendo un montón de posibilidades, ¿no? Por eso creo que en la ficción está la misma posibilidad de transformar como está transformando la realidad por momentos mal, yo creo que tal vez se pueda transformar para bien, permitiendo a los espectadores entender que están lidiando con la ficción, no solamente cuando ven ficción, sino también cuando creen que están tomando decisiones políticas. Entonces, creo que al final me interesa como agitar un poco el mundo crítico de qué es hoy el espectador, ¿no? Como... por eso digo, no tiene que ver con el gusto, sino más con su posición dentro de la ficción, que posiblemente me interesa mucho. ¿Y cómo se genera que este espectador, de qué manera se puede generar que vayan teniendo un rol activo, digamos, y que también vayan cambiando la obra, llevándola? O sea, ¿también vos crees que es posible predecir lo que le va a generar al espectador la obra, o eso ya queda un poco al azar, digamos? No, porque eso para mí ya tiene más que ver con su sensibilidad y su gusto, que es muy subjetivo y que bueno, y que a veces pasa, ¿no? Cuando va al cine y salís y decís, ay, esta actriz me encantó y con quien fuiste le parece la peor actriz del mundo, ¿no? Y decís, ay, pero ¿cómo a mí me puede parecer la persona más... y a la otra persona no? Y eso tiene que ver evidentemente con el gusto y con la sensibilidad de cada uno, que es totalmente subjetiva. No, yo lo que hago depende de los proyectos, ¿no? Pero yo creo que hoy estamos en una época de sobreinformación, ¿no? Como que lo que aliena hoy no es eso que antes era la página en blanco, ¿no? Por ejemplo, para un creador que no sabe qué hacer, sino para mí es al revés, hay tanta información al abrir una red social. Ser original también, ¿no? Claro, por eso no creo que sea una época para ser original, creo que es una época para ser singular, ¿no? Para tener un rasgo que te caracterice a vos dentro de tu búsqueda y defender esa mirada dentro de la marea, ¿no? En ese punto. Por eso, sí, yo pienso que en todo caso... perdón, volviendo a la pregunta porque me fui claro, primero la de predecir, que si se puede predecir la del espectador, pero también cómo vas planeando o planificando, aunque es algo mucho más creativo, supongo, pero cómo vas pensando ese rol activo que vaya a tener el espectador, digamos. Claro, porque justamente en relación a la sobreinformación, yo creo que es una época que en realidad es una época de hacer recortes del mismo. Por eso me interesa mucho el modo cognitivo, ¿no? En el que nos relacionamos con el mundo en este momento, con la realidad en este momento, por lo menos las personas que vivimos en las grandes ciudades. Y lo que estamos haciendo siempre es un recorte de la información. Si uno se fija, Google es un recorte de la información. Flashes rápidos, además. Todo. Pero más allá de eso, ¿cómo mostramos nuestros intereses dentro del mundo virtual? A partir del recorte, es decir, googleo lo que yo quiero recortar de ese mundo virtual que existe. En una red social sigo perfiles que tienen que ver con mi sensibilidad. Lo que estoy haciendo todo el tiempo es recortar esa sobreinformación para poder llegar a mi sensibilidad, ¿no? A mí me interesa ese gesto, de alguna manera, en nuestra época. Por eso he hecho como muchas videoinstalaciones donde hay mucha información, donde los espectadores y espectadoras ingresan a esa realidad y ven lo que pueden, y en realidad lo que están haciendo es editando la información en relación a su sensibilidad, con el tipo de relato que quiere escuchar, con la sensibilidad que le interesa, con los mundos culturales que se sienten más cerca y que de pronto parte de la obra puede relacionarse con eso, generacionalmente, no lo sé.
O hay otras piezas como teatro solo donde uno está desprovisto justamente de la platea y acude solo a una experiencia de ficción, ¿no? Entonces sos citado en un metro o en una plaza o en un edificio abandonado o en cualquier lugar y solo ingresas en una experiencia que sabes que es una experiencia de ficción, pero cuando ingresas en esa experiencia en realidad no sos un voyeur, sino que sos vos dentro de esa realidad, con tu historia dentro de esa realidad. Ya está, al tener la conciencia de eso ya se transforma todo, digamos. Claro, entonces en realidad tenés la posibilidad de estar constantemente construyendo ficción a partir de una frontera con la realidad muy finita, ¿no? Y eso también me parece interesante. Por eso voy jugando con los espectadores, ¿no? Como voy jugando justamente con esta emancipación que hay de la butaca, ¿no? Porque al final, para el teatro, ¿no? Que es uno de los lugares más centrales de mi formación, yo lo que me di cuenta que a mí lo que me interesa mantener es el ritual del teatro, ¿no? Ese encuentro ritualero que tiene que ver con invocar la ficción. Y esa sensación de presencialidades que tiene el teatro, me parece que al final uno los puede traspolar a un montón de formas y tal vez ese ritual es tu relación con máquinas, por ejemplo, porque al final siempre que queremos escuchar un disco de alguien que nos gusta hoy, nos ponemos a escucharlo online o de la manera que queremos con nuestros auriculares y nos hacemos un viaje y eso es un ritual también. Eso es un modo de ritualidad y es un modo de presencialidad de otra manera, que por suerte la pandemia empezó a considerar que hay presencialidad en la virtualidad, que es un tema que a mí me interesa trabajar hace mucho tiempo. Yo en 2013 dirigí Distancia, que es una obra con actrices virtuales de muchas ciudades, y justamente me interesaba decir, la presencialidad que estábamos hablando en el teatro hoy es virtual también, no solamente la presencialidad física. Nosotros creemos a imágenes virtuales, votamos imágenes virtuales, ¿no? Confiamos en imágenes virtuales, le damos nuestra seguridad a imágenes virtuales. Las imágenes virtuales saben más de nosotros que nuestras propias familias, que nuestras parejas. Esos algoritmos, esos motores de búsqueda, ¿no? Todas esas cuestiones están en nuestras máquinas guardadas y saben mucho de nosotras. Entonces esas son presencias dentro de nuestras vidas y esa es una posición también de decir, reconozcámoslas para visibilizarlas y para entender que como nos están ayudando mucho, también tenemos que cuidarnos de ellas para darles límites. Y para usarlas también para eso, para un bien, para impactar en la cultura a través del arte. Y eso, también como un poco reconocer que más allá de lo físico que tiene el teatro, digamos, que puede generarte corporalmente muchas sensaciones, igualmente algo que no está siendo físico, digamos, pero que uno lo siente así o no. Claro, porque corporalidad posiblemente está en una redefinición, ¿no? Por eso a mí me interesa que el cuerpo de mi obra es un cuerpo trans, justamente porque es un cuerpo que le pertenece a varias disciplinas, ¿no? Y géneros. Entonces, en ese punto es que yo considero que está la identidad del presente, ¿no? Que se está como empapando, inclusive es una identidad que por momentos en ciertas ciudades del mundo es multicultural, ¿no? Como que ya es una forma de entender las corporalidades que no son tan locales, sino justamente desde otras formas. Entonces me parece que la virtualidad es parte de esas corporalidades, que ya no solamente lo físico es lo que repercute en la sensibilidad, y tal vez es terminar de visibilizar eso, ¿no? Y de incorporar eso a la realidad. Lo físico no es lo único que repercute en la realidad, ¿no? Lo virtual también lo es y transforma tanto como lo físico, evidentemente. Con respecto a esto que te referís a las diversas culturas, que vos siempre tu enfoque, tu obra tuvo relación con esto, más allá de eso, ¿crees que en el arte hay un lenguaje común que puede llegar de la misma manera a las distintas culturas, digamos, una misma obra? ¿O que también tiene que haber una adaptación sobre la cultura para que el mensaje que uno quiera transmitir o las sensaciones que uno quiera transmitir logren llegar al público, digamos? A mí me parece que cuando un artista está invocando algo muy singular, la atención va hacia él y hacia lo que está produciendo o hacia ella, ¿no? Como me parece que hay algo que
hay algo que nos hace humanos frente a la sensibilidad, en realidad, ¿no? Y cuando hay algo invocador, sensible, uno se da cuenta que llama la atención y que invoca a que el otro se sume, ¿no? Con su sensibilidad y que abra su sensibilidad a eso que estás mostrando. Por eso yo creo que uno va evolucionando también cuando estás mostrando tu trabajo. No sé, como que yo entendía, por ejemplo, que son los espectadores, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Como que al final en Buenos Aires yo fui entendiendo cómo mi obra se veía, cómo le gustaba a la gente, no le gustaba, no sé, como que tenía una sensación más clara. Cuando empecé a viajar mucho con mi trabajo, las plateas se te vuelven cada vez, o el público que está en el museo viendo tu trabajo, donde estés mostrando tu trabajo, uno tiene menos claro qué le pasa al otro, sí, en ese sentido. Y a mí me parece... Pero algo le pasa. No. Posiblemente, sí, porque han pasado cosas súper buenas con los proyectos en un montón de lugares. Y en realidad te das cuenta que lo importante es ser uno, me parece, y la singularidad de uno. Y me parece que cuando está pasando algo invocador, hay conexión, ¿no? Existe esa convivencia real y se arma una experiencia. Entonces me parece que sería cuidadoso con respecto también a si hay lógicas que puedan hacer que todo se entienda de todos lados, porque para eso está de alguna manera la televisión o las plataformas hoy, ¿no? Que están todo el tiempo tratando de simplificando, ¿no? Y haciendo cosas muy extrañas, ¿no? Como tratar de que, no sé, que todos los barrios parezcan el mismo barrio, por ejemplo. No sé, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Cuando se hacen muchas series locales en distintos lugares del mundo que parecieran que todas se desarrollan en Estados Unidos, ¿no? Como en los suburbios de Estados Unidos, pareciera que casi todas las series en el último tiempo que creen que quieren progresar en el sentido más global, hacen que todos vivamos en Brooklyn. No sé, que me parece, digo, ¿por qué no aparecen las singularidades de los barrios? Y lo que más hace a lo global es lo local, ¿no? Y tengo otra idea, pero bueno, también son intereses políticos, ¿no? Y todo el entretenimiento responde de alguna manera a un sistema económico. Por eso las artes equilibran de alguna manera esa balanza y son un sistema de resistencia que es interesante, ¿no? Y con respecto a tu creación, digamos, me interesa todavía trabajar en eso y pensarlo en eso. ¿Cómo manejas la mente creativa, que sigan fluyendo ideas, teniendo en cuenta también que tu obra sigue siendo singular, que busca una singularidad, que quizás eso no genera una masificación? ¿Cómo manejas igual la libertad creativa a la hora de pensar que la vida del artista, más allá de lo pasional y que siempre como que se prioriza lo pasional, no es tampoco una vida fácil, digamos? O sea, ¿cómo manejas esa libertad creativa igual para que tu mente siga en paz con vos mismo, digamos, para poder crear? Bueno, no sé, pienso varias cosas. Una es que lo más interesante de ser artista es que uno tiene un trabajo que es libre, en el sentido más práctico, ¿no? Y que en cuanto uno empieza como a producir una obra que empieza a entrar en un mercado económico, empieza a volverse lo que son la mayoría de los trabajos, que son trabajos alienados, es decir, que por repetición generan una alienación, ¿no? Mientras que el trabajo de un artista es un trabajo que siempre está en una búsqueda más allá de lo económico, que tiene que ver con un pensamiento propio de la sensibilidad, ¿no? Y eso le da una búsqueda que está menos centrada en el resultado. Y eso, bueno, yo creo que siempre es lo que hace que se generen muchas confusiones también dentro de nuestro trabajo con respecto a que los artistas no podemos cobrar por nuestro trabajo, porque si cobras por tu trabajo ya te corrompes con el sistema, me parece, no sé, por eso cada uno lleva su tesis hacia adelante y me parece que en mi caso yo de lo que se trata es de cuidar mi equilibrio
Como la línea de traspaso de valores de cada artista es diferente, digamos. Claro, totalmente. Y a mí me parece que todos... A veces te puede limitar o no, igual eso. No lo sé, porque hay artistas que trabajan en un sistema mucho más alienado, en el sentido de producir proyectos que se rozan mucho con el mainstream, ¿no? Y son maravillosos. No sé, entonces la verdad que yo admiro muchas directoras de cine y directores de cine que hacen películas gigantescas y son unos artistas extraordinarios y extraordinarias. Entonces la verdad es que yo lo que creo es que hay mucho prejuicio con eso también en ese sentido. A mí me parece que la vida de un artista es difícil porque ser autónomo en la vida es difícil, ¿no? Como llevar adelante tu propio deseo, ser coherente con ese deseo, cuidar ese deseo, como todo lo que cuidamos en la vida, muy difícil, ¿no? Porque el ego nos traiciona, nos pasan fantasmas muy extraños que tienen que ver con el miedo, que puede ser que seamos muy destructivos con lo que estamos queriendo cuidar, pero eso es el hecho de relacionarte con la vida. Eso te puede pasar con tu profesión, con un hijo, con una pareja, con una amistad, ¿no? Y es ahí que yo siento que primero que yo no hice otra cosa de mi vida que no sea producir esto, viví siempre de esto y a mí nadie me ayudó en nada, nunca tuve una ayuda económica familiar, ¿viste? Ni nada. Por lo que sobre todo lo emocional también, es eso de la inseguridad. Bueno, pero parece por suerte están los amigos y también está la familia y cosas, pero yo también ahí creo que hay una mentira muy grande que es que uno no puede vivir de esta profesión. Lo que pasa es que hay poca gente que lo intenta en un sentido radical. Esta profesión se puede vivir como de cualquier profesión se puede vivir. Lo que pasa es que te lo tenés que tomar muy en serio, levantarte todos los días a trabajar, no a esperar que alguien te llame para poder hacer un proyecto como en otras profesiones te lo pueden permitir de alguna manera, ¿no? Esto es un trabajo que tenés que inventar todo el tiempo, cómo llevar tus proyectos a cabo, ¿no? En ese sentido. Por eso yo nunca estoy en crisis con eso. Siempre lo que pasa es que está el tema de cómo se financian esos proyectos, ¿no? Y al final uno le lleva mucho tiempo. Esa es la mayor traba, digamos. No sé si es traba, sino como de lo que se trata es cómo haces para que gente confíe en tu trabajo y apoye tu trabajo. Entonces eso lo tenés desde un equipo que tenés que armar, de técnicos, de gente que te está acompañando creativamente y también instituciones, ¿no? Que de alguna manera apoyan económicamente tu trabajo. Y todo eso es una parte muy grande del trabajo, pero que también hace a conocer qué es lo que haces. ¿Entendés? Yo cada vez que le cuento a alguien un proyecto, en realidad me lo estoy contando a mí y estoy entendiendo qué es lo que hago. También... Y modificándolo. Sí, modificándolo. Te lo explicás. Pero también hay veces que tiene que ver con, inclusive, los trabajos hay una parte que es que si vos le estás pidiendo al mercado que te apoye, entonces tenés que dialogar con el mercado también. Siempre puede ser ese artista que esté fuera del mercado, trabajando en su estudio o en su taller, tal vez, no sé, dando clases, por ejemplo, y haciendo una obra que no tiene que ver con el mercado y que tiene una libertad total. A mí me interesa conversar con la gente, que mi obra sea parte del diálogo con la sociedad y por ende tengo que hablar con instituciones, por ende tengo que hablar con el sector económico para que exista. Y se puede hacer, además. Claro que sí. Claro que sí, es que si yo pude, dentro de la realidad de la que vengo, que es una familia obrera que no tiene nada que ver con esto, puede cualquier persona hacer esto. Lo que pasa es que es verdad que no hay tanta gente, te das cuenta después de muchos años de hacer esto, que hay gente que tiene las agallas de seguir adelante y hay gente que empieza como a encontrar cuestiones que hacen que se empiece a alejar. Porque es dura, porque a diferencia de otros trabajos, hay veces que, no sé, si yo fabrico esta taza, estoy triste y voy a la fábrica y sigo fabricando esta taza. Entonces, la taza me sigue saliendo igual. Cuando sos artista, estás trabajando con tu sensibilidad y a medida que te encontrás con el otro y el otro te empieza a afligir en su modo o tenés miradas prejuiciosas sobre lo que haces o escuchás que te juzgan o que te miran de una manera horrible y demás, eso es parte de esta profesión. Y enfrentar eso y anteponerse a eso es parte de ser artista. ¿Tuviste algún momento de...? Todo el tiempo lo tenés. Pero más cerca del quizás el abandono, de... Todo el tiempo. Todo el tiempo, sí.
ser autónomo, es decir, ir con una profesión libre que no le tenés que dar cuentas a nadie, tiene cosas muy buenas, como lo estoy diciendo ya Sí, con ya esa definición. Pero lo malo que tiene es que también estás siempre un poco, te sentís bastardo, en realidad, ¿no? Como estás siempre ahí como buscando la posibilidad de acogida, ¿no? Como de sentir que o no, digo, porque yo nací bastardo a nivel sintiéndome extranjero, por ejemplo. Entonces eso te da una sensación de bastardismo que te permite entender que en esta profesión la gente, te cruzas eventualmente con gente maravillosa que te puede cambiar la vida y que ni esperabas que te la cambie. En otras personas que parecen maravillosas tal vez no lográs crear proyectos tan interesantes como los que pensabas. Y anteponerse a eso es anteponerse a la vida. Si la vida es durísima y cuando estás trabajando con una profesión que es tu sensibilidad, yo me doy cuenta, según pasan los años, que no tanta gente quiere eso y que en realidad hay veces se terminan resintiendo y enojando con la profesión o con la gente que se cruzó, y en realidad si no te cruzabas con eso te ibas a cruzar con otros, porque esto es difícil y porque defender tu sensibilidad frente a la sociedad, que la sensibilidad de gente que no tiene ni idea quién eres esté juzgando quién eres por simplemente ver tu trabajo como artista, eso es lo que te expone y es la consecuencia de lo que te expone. Y no entender eso y que eso puede ser juzgado injustamente es no entender una parte de este trabajo, que es, yo me siento muy vulnerable cuando me expongo, por eso también tengo una cosa muy fóbica, en donde, por ejemplo, yo soy amigo de medio de todo el mundo, por ejemplo, pero también no le abro mi mundo real y muy sensible a todo el mundo. Yo soy una persona que tengo mi mundo muy puntual y muy preservado y me gusta mucho que sea así. Y hay otra parte que tiene que ver con mi trabajo, con mi profesión, entonces yo me llevo bien con... También yo soy muy admirador de todos mis compañeros y compañeras, ¿no? Y aparte admiro artistas que no tienen nada que ver con lo que yo produzco, porque me parece que de eso se trata, ¿no? Tengo artistas, amigos muy tradicionales, por ejemplo, en su modo de ver el trabajo, y lo más lindo es convivir. Y yo lucho por un mundo plural, por eso me interesa una obra trans en ese sentido, porque de lo que se trata es de la pluralidad, de la multiculturalidad y de la convivencia de las multiculturas, en ese sentido, que pueden haber dentro de una misma cultura, no solamente conviviendo culturas macro, sino que dentro de todas las culturas hay más culturas. Y hay veces que lo que me di cuenta es que cuando empecé a entrar dentro de las prácticas artísticas, me di cuenta que las artes son tan prejuiciosas como la sociedad también. Y eso me motiva, porque en realidad lo que no nos damos cuenta es que somos seres humanos y que los seres humanos todavía han sido definidos de una manera ficcional como seres buenos, cuando los seres humanos no son tan buenos como malos, tan amorosos como violentos. Son ese todo completo, digamos. Son ese todo, y la gente no... sigue diciendo frases como no es humano matar. Claro que es humano matar, si no se ha hecho otra cosa que... no hemos visto otra cosa que seres humanos matar. Acá muy cerquita los seres humanos están matando a un montón de gente por distintas causas que son ficcionales también. Entonces, ficciones creadas por algo que es menos ficcional, que es la economía, ¿no? Entonces, lo bueno de las artes es que te permite un poco entender eso y sobrevolar desde otro lugar mucho más salubre, ¿no? Por eso también es que da tanto miedo a la cultura y hay una batalla cultural tan fuerte, ¿no? Porque la cultura aloja, la cultura crea puentes en donde te das cuenta que el otro puede pensar, ya no diría políticamente, pareciera en esta época que ya es económicamente diferente, ¿no? Por lo menos, no sé, pienso esto que... vos sos de Argentina y demás, ¿no? Pero claramente hay en Argentina un diálogo que ya no es político, ya tiene que ver con una cuestión económica, frente a la economía de lo plural y frente a la economía de lo individual. Ahora, lo más interesante de eso es que más allá de pensar eso, podemos crear espacios en común y a través de las artes. Por eso las artes hoy tienen una gran función en la medida que las dejen, porque pueden ser los espacios de convivencia y de reelaboración de eso que es... Argentina es un reflejo enorme de eso. Pero todos los países lo son ahora. Pero se ha creado por una cuestión económica una gran
brecha, ¿no? Y una gran grieta, como se dice tanto en Argentina, ¿no? Y la única manera de enmendar esa grieta y crear un puente es a través de la cultura. Yo no creo que haya otra manera. Porque la cultura te permite, por eso a mí me conmueve tanto que es la ficción, ¿no? Porque he visto cómo la ficción ha hecho a personas que nunca hubiese pensado entender cosas que nunca hubiesen entendido a través de la vida que ellos tuvieron. Pero de pronto ven una ficción donde ven a esa persona que no comprenden en su realidad y pueden empezar a comprender y decir, bueno. O sea, que ahí la sensibilidad es clave. O sea, Y la sensibilidad es todo. El arte genera esos puentes a través de tocar la sensibilidad, digamos, del humano. Claro, es verdad que cada uno tiene una definición. Yo me inscribo un poco en la definición de que el arte es la historia de la sensibilidad. Si uno se compra un cuadro del siglo XVII, si uno tiene la posibilidad, me refiero, pero lo que me refiero es que lo que está comprando es la sensibilidad de un artista del siglo XVII y como un artista del siglo XVII sentía y por ende, de alguna manera, generaba una práctica artística, ¿no? Como genera una mancha estética a partir de la impresión de su realidad, ¿no? A través de la sensibilidad. Por eso las artes son las prácticas de lo sensible. Y imagínate lo importante que es lo sensible en esta época, que vamos hacia un juego de los cyborgs, ¿no? Hay una decisión humana de una parte, por lo menos muy grande, de los seres humanos que viven en las grandes ciudades, es que ir un poco hacia el cyborg, ¿no? Jugar un poco más a esto que ahora es, me quedé sin batería y es que mi teléfono se quedó sin batería, ¿no? Claro. Y estamos diciendo nosotros que nos quedamos sin batería. Es una parte nuestra y que nos transforma, ¿no? Podemos tener una pandemia y seguir generando economía para vivir. ¿Vos crees que el arte puede, o sea, el arte también se va a adaptar a eso, digamos? O sea, ¿cómo ves la tecnología y cómo está formando parte del ser humano con relación al arte, digamos, en el arte y en la práctica del mismo también? Es que el arte es las prácticas de lo sensible, entonces si siempre van a estar dialogando de alguna manera con la sensibilidad que está alrededor. Y si la máquina es tan presente como estructura de esta época, posiblemente la sensibilidad se va a repercutir, se va a transformar. Todo lo que se está produciendo a nivel artístico o en una gran mayoría lo que está sucediendo en las grandes ciudades están en diálogo con la virtualidad, por más que inclusive la nieguen, así sea como resistencia, ¿no? El teatro, por ejemplo, se resiste, como cualquiera de las artes, a la máquina, uniéndola al relato o confrontándola, ¿no? Con ese teatro más tradicional que no se hace cargo que existe toda esa realidad y que es una táctica de resistencia frente a esa realidad y que eso lo hace muy poderoso, ¿no? Como a mí me pasa a veces que estoy en el teatro y veo obras del estilo que yo de pronto no hago, pero que sucede algo ahí en el espacio que nos conmueve, que nos emociona y decís, ¡ay, qué fuerte! Sigue todavía existiendo ese puente porque es el puente de la sensibilidad. Y lo que pasa con la gente, con el público sí, también, como esa conexión. Sí, es una experiencia de convivencia y de pronto es una máquina la que está enfrente a nosotros y lo que nos pasa también nos conmueve y nos emociona, qué sé yo, depende, siempre. Me interesaba mucho volver a esto de la posibilidad de vivir como artista, pero que es necesario mucho trabajo por delante, digamos. ¿Cómo manejás vos el trabajo? Digamos que esta libertad, ¿cómo también la llevas a algo más metódico, digamos, o del día a día? ¿Cómo manejas tu rutina, tus ideas? Me interesa mucho eso. Yo creo que, claro, uno de los temas como que más difíciles tienen que ver con cómo en una vida autónoma te organizás. Generas algo metódico, claro, pero que tampoco te ate a lo superestructural. No sé, pero podría pensar como un ejercicio, porque posiblemente yo creo que siempre me relaciono con la realidad de producción mía de una manera muy lúdica que a mí me conmueva o me motive a jugar, ¿no? Como por sobre todo. Entonces, ¿cómo es el jefe al que yo le podría prestar atención y me motivara para hacer una producción artística interesante, ¿no? Porque, no sé, hay veces que, no sé, como actor, por ejemplo, muchos actores tienen como la ilusión de tener un representante que te llame a la mañana y te diga
bueno, hoy vamos a hablar con tal persona, vamos a hablar con tal, ¿por qué no te lees tal obra de teatro? A ver si te gusta, como una especie de agente en el sentido más profundo y que más soñado, pero que de alguna manera te organice tu mundo, ¿no? Uno como artista como si tuviera una especie de tutor, pero en realidad como emprendedor, porque esto no tiene solamente que ver con el arte, Sí, tiene que ver con cualquier persona. Directamente ligado a... Tiene que ver con cualquier persona que tenga ganas de hacer algo por fuera de la lógica más tradicional del sistema y empujar a su yo a una producción. Y yo creo ahí que es tener un buen jefe dentro de uno en relación a uno, ¿no? Como alguien que se pueda dividir dentro de la neurosis de uno, pero que sea una persona posible, una parte de uno un poco más formal, que te organice, que te permita seguir una serie de pautas para que tu día a día pueda ser un día a día que no te coma una marea de pensamiento, sino una marea de pensamientos en relación a concreciones muy concretas, ¿no? Entonces yo lo que trabajo sobre todo es con plazos de trabajo, como trato de organizar una agenda como si tuviera un jefe en ese sentido que me organiza de alguna manera un día a día y que me lleva a pensar las cosas, ¿no? Como yo necesito, por ejemplo, tener espacios muy lúdicos dentro de ese otro juego más macro que tiene más que ver con lo laboral, entonces de pronto, no sé, tengo unas horas donde estoy armando el presupuesto de un proyecto, tengo otras horas donde dibujo, tengo otras horas del día donde tengo reuniones y tengo después de las reuniones escribo. Entonces un día puede ser eso, otro día hago... Y que lo lúdico, digamos, siga estando relacionado con generar esa libertad creativa, ¿no? Digamos, Lo que pasa es que la libertad... hay como una ritualidad, me imagino, más allá del momento del trabajo, digamos, en esas reuniones o en el planeamiento de un proyecto, también supongo que generarás una ritualidad para ir preparando la cabeza, ¿no? Para ese día de trabajo. Yo creo que de lo que se trata para mí es que todo el tiempo en las profesiones así que son libres tienen esa capacidad, ¿no? Como de permitirte jugar, pero yo a la vez siento que todo el tiempo tengo esa... Es decir, la libertad creativa la tiene la persona que es creativa, te quiero decir, como y que juega a desafiar la realidad, por lo menos que es lo que dentro de mi subjetividad, ¿no? Como lo que pienso un poco más yo. Entonces eso siempre es un músculo que está activo y tal vez en esta rutina que va entre lo formal y lo más libre es que de alguna manera está tal vez mi modo de que ese músculo esté siempre en una sensación de creatividad, porque después de dibujar, ir a hacer una planilla de Excel, me parece mucho más interesante que estar en una etapa... No, es que si no, hay una parte de nuestro trabajo que también es muy formal, porque estás manejando fondos, porque estás haciendo aplicaciones, porque estás trabajando con gente que le tenés que dar como pautas como muy concretas, entonces no me quiero volver una especie de androide, entonces juego mucho, ¿no? También porque es la característica de mi obra, cuando yo estoy haciendo algo, en realidad... No sé, como hay muchos objetos que creé yo dentro del trabajo, ¿no? Yo hago proyectos, donde hay esculturas que hago yo, como, no sé, entonces estoy siempre usando mis manos, ¿no? No solamente para escribir, sino para hacer otras cosas que tienen que ver con el trabajo. Por eso, cuando pasó el límite de la pandemia, que fue muy duro, me di cuenta que yo estaba muy emancipado de los lugares físicos que hacen a la exposición de nuestro trabajo, sea un teatro, sea un museo, ¿no? Como que me di cuenta que podemos producir, o puedo producir como muy libremente, y eso me permite una rutina muy libre, ¿no? De decir, yo no pinto acuarela, pero me pongo a pintar acuarela, no sé qué, tal vez me da algo, y yo mientras que estoy pintando en realidad una acuarela o cualquier otra cosa, estoy pensando en mi trabajo todo el tiempo, estoy pensando proyectos, por eso es lo que me gusta de mi trabajo. Cuando estoy mirando una película también estoy pensando en mi trabajo. Cuando estoy con mis amigos y un amigo o una amiga dice algo, yo agarro mi teléfono y anoto algo porque me viene bien para tal trabajo. Y por eso digo, a mí me encanta hacer lo que hago y no está nunca en duda eso.
como tampoco está en duda mi economía, ¿no? Porque tu pregunta iba un poco por ahí. Hay veces que a mí me pasa con muchos artistas jóvenes o emprendedores o lo que sea que no confían en ellos para considerar que lo que hagan puede ser un proyecto sensible, que pueda estar acompañado de una credibilidad, que te pueda acompañar un sistema económico para apoyarte. Me refiero a un sistema económico con cualquiera de las formas que tenga, con una beca, con el Estado, o con un subsidio, con lo que sea, digo, como un privado, ¿no? Pero por eso para mí se trata de trabajar mucho en quién es uno, ¿no? Y decirles a los otros si quieren ser parte de quién es uno y acompañarte en ese proceso. Y en cuanto a esto que me mencionabas de estar constantemente desarrollando tu trabajo, digamos, en cualquier actividad que realizás, vos hiciste un proyecto sobre la obsesión creativa. ¿Cómo manejás también esa obsesión, digamos? Porque supongo que habrá momentos que uno debe desconectar también. A mí me cuesta un poco, la verdad, desconectar. Sí. Porque hace unos años, por ejemplo, yo siempre fui muy tecnológico, desde muy chico, en el sentido de relacionarme con la tecnología de una manera muy orgánica, también porque es la historia de los migrantes. Es verdad que nosotros los migrantes siempre tenemos una relación con la tecnología, ya sea por la comunicación, ¿no? Como un modo de mantenerte siempre comunicado con alguien a la distancia. Entonces eso, yo me di cuenta que al final, desde chiquito me acompañó ese modo de entender la realidad, y que siempre había una voz amplificada virtual a la lejanía para esa persona que yo amaba a la lejanía, que no estaba en mi territorio, poder mantenerme, ¿no? En relación. Ahora, sí, no sé, como a mí me pasa que cómo me relaciono. ¿Pero a qué te referís? A ver, como para entender un poco más y ir hacia otro lugar. ¿Cómo manejas la obsesión creativa, digamos? Si hay momentos que quizás es poco favorable, quizás para lo que es tu obra y también tu persona, digamos, como humano. Si es poco favorable en algún momento, esa obsesión, si se vuelve ya como negativa, digamos. No sé. No, es que no sé, porque también yo me relaciono con la obsesión como cuando uno tiene una búsqueda clara, ¿no? Cuando uno tiene una sensibilidad con la que está dialogando en realidad. Y porque me parece que mucha gente, hay muchos artistas que tienen sensibilidad, porque todas las personas la tenemos, pero hay veces que no son muy conscientes de su sensibilidad, es decir, no dialogan con esa sensibilidad en el sentido de autoconocimiento, ¿no? Como que todavía no pudieron trabajar lo suficientemente, que yo creo que eso es uno de los problemas a veces de la academia, ¿no? Que te enseña mucho lo que tenés que hacer hacia afuera, pero no lo que tenés que hacer hacia adentro, en relación a tus posibilidades reales, a tus limitaciones. No sé, las personas que somos disléxicas creamos desde otro lugar. Tiene que ver con los dones también. Con los dones y con las posibilidades e imposibilidades. Y si vos no volvés a tu imposibilidad un modo de entender tu realidad y de producir y de entender cómo puedes producir, yo creo que esa singularidad de entender quiénes somos es la que nos lleva a producir de una manera singular, justamente, ¿no? Que en otra época sería como original, ¿no? Como decir, bueno, mirá qué original. No, bueno, es que es una persona que entiende quién es, tal vez inconscientemente. Hay gente que le preguntás algo de su producción y no entienden nada de lo que hace, no te dicen cualquier cosa, pero su producción es muy poderosa, ¿no? Como y funciona muy bien. A mí, por el momento, no me ha atrapado como esa obsesión en el mal sentido, como algunos locos artistas que se empiezan a descarrilar un poco a través de sus obsesiones. Pero bueno, pero puede pasar, y hay momentos de la vida. Pero no sé, me parece que tiene que ver con uno, no sé, como que yo pienso todavía, todo el tiempo, que lo que soy es lo que hago. Entonces mi producción es lo que hago, lo que me pasa a mí en este momento. Si yo hubiese tenido hijos, posiblemente estaría relacionado con un montón de cosas de mi realidad con mis hijos. Y si yo no hubiese sido migrante, podría haber sido otra mi historia y mi producción, por ende, podría haber sido diferente. Entonces,
según respiro mi día a día, me parece que ahí están mis preguntas, ¿no? Sí, porque al final, como cómo puedo superar mi realidad, en mi caso es a través de la ficción. Entonces encuentro a través de la ficción los modos de jugar con esa realidad e inclusive de poder relacionarme con los lugares míos que más me cuesta relacionarme, ¿no? Y hay veces que utilizo la ficción para poder relacionarme con esos lugares. Me gustó mucho muchas reflexiones acerca del artista autónomo, que también tiene que ver mucho con el emprendedor. Nombraste, por ejemplo, la falta de confianza de uno mismo, también esto de reconocer su interior, reconocer sus dones, sus capacidades, sus limitaciones. ¿Cuáles serían irían por ahí, pero cuáles serían otros consejos que le darías a un artista quizás joven que quiere empezar, que quizás tiene ciertas limitaciones en cuanto a la confianza personal de desarrollar su obra, y también a un emprendedor quizás que tiene que ver esta autonomía también? ¿Cuáles serían tus consejos? Y yo creo que al final lo que siento ahora a medida que va pasando el tiempo, que hay que trabajar mucho en el autoconocimiento y que hay que tomar hay veces que uno toma seminarios, ¿no? Como para aprender cosas, ¿no? Y más allá de aprender herramientas para poder hacer mejor mi trabajo, yo creo que hay que también tomar muchas herramientas para conocerse mejor a uno. Porque a medida que vas avanzando te das cuenta que conocerte mejor no solamente hace que tengas una obra sólida, sino también que te relaciones mejor con tu propia energía y con la gente con la que trabajas, ¿no? Como hay gente que, por ejemplo, emprende un proyecto y a los 2 meses se empieza a pelear con todo el mundo, ¿no? Se empieza a enfadar con la gente, porque se enfada con uno. Y yo pasé por ese lugar. Y no hay seminarios sobre eso, ¿no? No hay talleres que nos enseñen en ese sentido cómo podemos tratar de trabajar qué es la ansiedad para cada uno, qué es el ego cuando se marchita para cada uno, qué es cuando escuchas al otro hablar con tan poco amor de tu trabajo, que eso pasa. O cuando estás con alguien en tu equipo y te dice, bueno, a mí no me gusta mucho esto, y dices, sí, ¿sabes? Pero yo en esto estuve trabajando años y a vos no te gusta y me lo decís así. Y ahí está el tema, y ahí está como el puente posible con cualquier persona de la sociedad cuando no estás de acuerdo con lo que piensa, y cualquier persona que estás invitando a un trabajo tuyo porque crees que te puede ayudar y no te ayuda. Entonces, esa capacidad de transformación es el autoconocimiento para mí, porque es entender que si vos tenés la capacidad de transformar al otro para que entienda lo que querés hacer, tenés la capacidad de poder contar lo que querés hacer, a mí me parece, ¿no? Sin pelearte. Y uno se pelea mucho con la realidad, ¿no? Porque uno quisiera que todo sea diferente, ¿no? Si yo hubieses tenido una historia de tal o cual manera, yo podría haber hecho tal cosa. Si tuviera unos padres con tal o cual economía, yo sería un mejor artista porque tendría un respaldo. Si yo hubiese tenido las posibilidades de haber crecido en otra época, yo hubiese sido... No, la época de uno es esta. Las posibilidades que tenemos son las que somos en la realidad. El camino que va surgiendo también. Entonces, tu cabeza, porque hay veces que uno ve biografía de otros artistas y dices, ay, si yo hubiese nacido en esa época también hubiese sido tal. No, todos la tuvieron difícil. Inclusive quienes vinieron con las mejores condiciones. ¿Cuántos amigos tengo yo que han nacido y amigas que han nacido en las mejores condiciones para poder ser un artista y no pueden luchar contra ellos mismos, ¿entendés? Para poder producir y para poder tener esa confianza. Entonces yo lo único que pienso es que hay que trabajar en la confianza, de decir quién es uno, y no en la soberbia, que es importante también, porque a veces que hay gente que cree que tiene mucha confianza y lo que tiene es mucha soberbia. Es más para uno, es un trabajo para uno mismo, es algo íntimo incluso. Posiblemente a mí me conmueve mucho, bueno, me pasa con pintores o escultores como muy mayores que yo he conocido, y que al visitarlos en sus estudios, de pronto a los 80 años o 90 años, me conmovió la relación que ellos tienen con su cotidiano, con su práctica, ¿no? Entonces, en donde en realidad
hay una humildad frente a la obra y a la producción que es lo que hace para mí un gran artista, ¿no? Cuanto más humilde, más grande. A pesar de que hay muchos artistas muy soberbios, y hay veces que la soberbia es parte del juego, con el mercado inclusive. Muchos artistas muy pedantes y muy maleducados que en realidad lo que están haciendo es protegerse del mercado y la banalidad del mercado, jugando a la misma banalidad muchas veces. Entonces yo también no juzgo como a la gente soberbia demás, pero porque lo que estamos todo hablando tiene un sentido, digamos. Obvio, de lo que se trata es de una buena obra. Entonces si vos ves a alguien con una buena obra, qué sé yo, es como es y no importa. Pero si alguien que está empezando, yo diría, jugá en autoconocerte, jugá en ser humilde frente al trabajo de los demás, para ser humilde frente a tu trabajo cuando veas que está fallando, a entender que esto es un camino muy largo. Yo cuando tenía, no sé, 18 años, yo empecé enseguida y de una manera muy radical en mi trabajo. No perdí el tiempo nunca porque sentía que no me lo podía permitir, porque yo quería vivir de este trabajo y quería vivir de este trabajo haciendo lo que yo quería hacer. Entonces para mí era ser como muy cuidadoso en lo que hiciera, ¿no? Y creo que he sido muy generoso también con el trabajo de los otros, porque me acompañé en muchos trabajos de gente que nunca me pagó, por ejemplo, pero que me pagó aprendiendo. Aprendí muchísimo y en eso tiene que ver la humildad, ¿viste? Con que hay gente, también es una época muy capitalista en donde uno enseguida quiere cobrar, por ejemplo, y está bien. Pero bueno, tiene que poder hacerlo, ¿no? Y yo, por ejemplo, empecé de otra manera, empecé como diciendo, empiezo y si me pagás 5 pesos en ese momento, lo que sea, para mí está bien. Si me puedo pagar el colectivo, está todo bien. Porque yo estoy aprendiendo en realidad y estoy aprendiendo quién puedo ser yo dentro de este trabajo. ¿Cómo puedo manejar mi sensibilidad dentro de este trabajo? Y eso se aprende trabajando con otros, hay veces, ¿no? Y por eso digo, hay que darse tiempo en esta profesión, ¿no? Hay que darse tiempo y permitir que la ansiedad de concretar cosas pueda no traicionarme, ¿no? Ahora se ve mucho, ¿no? Un mercado que adopta de pronto artistas de 20 y poco años, que a los 20 y poco años se vuelven superestrellas en festivales o en bienales y a los 30 años se quedan sin trabajo y no vuelven a trabajar, porque el mercado los agarró, ellos no estaban lo suficientemente preparados y los destruyó. Ahora, un gran artista es el que se antepone a todo eso y va encontrando en sus distintas etapas un modo de sobrevivir, pero no por trabajar, sino por seguir siendo quienes quieren ser. Darle un sentido a uno mismo a través de su obra, ¿no? También. Claro, y siempre que uno tiene una obra que genera tribu, en ese sentido, que genera colectivo, que también lo hace hasta un influencer eso. En realidad un influencer lo que crea es comunidad. Sí. Y si tenés una comunidad, tenés alguien con quien estás conversando en ese sentido, ¿no? Por eso a mí me pasa que yo no soy nada prejuicioso con ninguna profesión ni ningún modo de creación en ese sentido. Y me ha pasado en la Clínica La Obsesión, que es este proyecto más pedagógico donde acompaño a gente en relación a sus obsesiones y que lo fuimos haciendo en distintas ciudades del mundo. Y en realidad han aparecido en la Clínica La Obsesión emprendedores, emprendedoras, líderes sociales que en realidad están llevando proyectos sociales adelante, gente más relacionada con la política, y en realidad tiene que ver con el acto de emprender. Tal vez emprendés más sensiblemente y sos un artista, o emprendés más en otras lógicas que te hacen un emprendedor, ¿no? Bueno, y para finalizar, la verdad que un mensaje muy bueno y que también uno lo toma, porque estoy siendo autónomo en esto y también es parte de emprender, entonces es un mensaje que uno tiene que tomar, aprender, y muy bueno escucharlo también. Con respecto al futuro, trabajo de futuras obras, ya tenés un bagaje muy grande, no podemos hablar puntualmente cada hora, pero quería más hablar del arte a nivel general y creo que salió muy bueno. Pero ¿qué obras estás planificando o qué proyectos tenés para el futuro, digamos, a nivel personal, objetivo? Bueno, bastantes, la verdad, porque al final mi modo de trabajar es como ir trabajando en muchos proyectos a la vez. Ahí está, por ejemplo, el tema de la ansiedad de autoconocimiento, que hay veces que
Yo cuando empecé a formarme pensaba que tenía que trabajar en un proyecto a la vez, porque mi formación me decía eso. Y yo tengo un modo de entender la realidad que es muy disléxica, entonces es como que voy entendiendo de apartes, como con una especie de estructura muy fractal en ese punto, y me di cuenta que ese es mi modo de producir a medida que fue pasando el tiempo. Entonces yo trabajo en muchos procesos en paralelo, entonces trabajo en procesos de gestión. Yo llevo una plataforma con Malena Schnitzer que se llama Plataforma Fluorescente, que nosotros es como un dispositivo transdisciplinar que crea relaciones entre artistas e instituciones a nivel global. Entonces hacemos proyectos de gestión porque creo que los artistas, por lo menos me gusta ser un artista muy de mi época, que más allá de pensar su obra y su producción, está dialogando con otros artistas a partir de un proyecto de gestión que crea una trama, ¿no? Y que no solamente pienso en mi producción de manera individual, sino que pienso en la producción en el sentido más colectivo, ¿no? Y de quienes estamos haciendo también obras por el momento con preguntas transdisciplinares o inclusive quienes cambiamos de disciplinas, invitamos a personas a que crucen a su propio paradigma para poder crear nuevas perspectivas de quiénes son, y también en ese sentido instituciones. Entonces llevo proyectos adelante desde el sentido más curatorial y otros proyectos que son más desde mi producción, que en este momento yo estoy trabajando en una película, estoy trabajando en una performance que trabaja con tecnologías más analógicas. Estoy trabajando también en otra pieza que es como más teatral. Estoy trabajando también ahora en una videoinstalación que se va a estrenar también en varias ciudades. Entonces, en realidad estoy trabajando siempre en una obra como muy cambiante. Y todos se van nutriendo de cada trabajo. Y aparte me parece que poner sobre la mesa, que es lo que yo hago, unos de pronto 5 proyectos, 6 proyectos, con los que vas a convivir 6 años, 5 años. Yo trabajo así, sí, porque estoy trabajando también en un videojuego hace muchos años, y entonces es un proyecto que tiene un tiempo muy difícil, y empecé justo ahí en la pandemia a empezar a producir mi primer videojuego, que a mí me interesa mucho. ¿Videojuego de qué sería? Bueno, justamente está relacionado con la migración. Entonces lo que crea es otra personería en relación a que es un migrante y lo piensa más como un aventurero, ¿no? Entonces es una especie de juego de aventuras sobre alguien que está migrando. Y es evidentemente muy difícil, por ejemplo, de financiar un videojuego porque son muy costosos. Pero me interesa, lo voy haciendo de a poco. Hicimos una primera instancia y ahora hay otra instancia más de buscar fondos y demás que se irá dando naturalmente con el tiempo. Entonces por eso es que, o lo mismo una película, ¿no? Hasta que se crean los fondos para una película. Entonces yo voy trabajando como por etapas con los procesos. Entonces la película está en una etapa más de tratamiento en este momento. La videoinstalación ya está en un momento de desarrollo. El proyecto que voy a hacer, que es un poco más teatral, ya está en desarrollo. El proyecto con tecnologías analógicas también está en desarrollo. Hay algunos están más en momento de búsqueda y que todavía no sabes cómo es. Pero estoy trabajando en muchos proyectos, entonces la verdad que es parte del juego. La verdad que los esperamos con ansia, la verdad, y muy interesante todo, la verdad. Te agradezco mucho por la entrevista, me pareció que fue una charla espectacular y muy nutritiva a nivel información y también conocimiento. Así que nada, te agradezco, Mati, por la entrevista. Gracias a vos, la verdad que un placer, y yo creo que al final estos encuentros para mí se trata un poco de conversar y en realidad de darnos cuenta que por más que hagamos cosas diferentes, en cierta medida estamos haciendo lo mismo, ¿no? Como a mí me pasa un poco eso cada vez que hablo con alguien que tiene hasta trabajos súper alienados, me doy cuenta que hay un espacio en común, ¿no? Y no sé, al final siempre pienso que la ficción es el espacio en común, o por lo menos yo busco cuál es mi espacio en común con la gente, ¿no? Y tratar de siempre dialogar desde ese lugar y de entender que habitamos la ficción desde distintos lugares, así sea desde el deseo de quienes queremos ser. Y eso también es ficción, ¿no? Una ficción que nos crea una narrativa que por ende nos permite avanzar en la vida. Entonces, la verdad que gracias por tener esa apertura.
Muchas gracias y espero haya otra charla en otro Claro. momento y con los futuros proyectos. Sí, por favor, ojalá.